Hola, profe, ¿ya nos puede escuchar? Yo creo que no. Parece que no. Continuando con lo que estaba diciendo, ¿en serio nadie no sabe si la universidad está abierta? ¿Será que la profe sabe? Yo le Buenas iba a tardes, decir ¿ahí me que escuchan? Buenas tardes. Sí, profe, se escucha. Bueno, ¿me confirman si me escuchan por el chat, por favor? Listo. Muy buenas tardes. Regresamos. Qué pena, tengo problemas acá con el internet, pero ya continuamos. Muy bien. Entonces, íbamos en la NIC 41. Un momento, yo admito acá a todos para que ingresen. Bueno, entonces íbamos en la NIC 41. Muy bien. Entonces, ¿qué decíamos de la NIC 41? Que nos habla de todos los negocios que se dedican a la agricultura, es decir, cultivos. Entonces, el negocio al que yo estoy registrándole la contabilidad es un negocio agrícola donde yo voy a realizar cultivo, luego voy a hacer cosecha, luego post cosecha, luego voy a hacer un proceso productivo, por ejemplo, el azúcar, cuando yo hago la cosecha de la caña de azúcar, luego le hago el proceso productivo del azúcar y luego ya voy a vender a estos negocios de agricultura cuya base principal es la tierra. Le voy a aplicar la NIC 41. Igualmente vemos que la NIF, entonces aquí estamos hablando de toda la norma internacional de contabilidad, la NIC, pero también tenemos norma internacional de información financiera. Entonces la norma internacional de información financiera NIF tenemos la 1 hasta la 13. En la 1 vamos a ver cómo se adopta por primera vez las normas internacionales y cómo realizamos nuestro primer estado financiero de situación financiera inicial. Ese estado de situación financiera inicial lo llamamos ESFA, que es el balance inicial. Entonces, si vamos a hacer un ESFA o una adopción por primera vez de NIF, ese lo vamos a realizar a través de la NIF 1. Igualmente la NIF 2 nos va a decir todo lo relacionado con los pagos basados en acciones, la NIF 3 lo relacionado con combinaciones de empresas, la NIF 4 contratos de seguros, la NIF 5 nos va a hablar sobre activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones continuas, la NIF 6 nos habla de la explotación y evaluación de recursos naturales, sobre todo, por ejemplo, la silvicultura. Ustedes han escuchado que hay empresas que se dedican a la producción de madera. Entonces, allí estamos en explotación y evaluación de recursos naturales. ¿Listo? Bueno, tenemos la NIF 8, que nos habla de los segmentos de operaciones. La NIF 9 nos habla de los instrumentos financieros e información a revelar. La NIF 10 nos habla de estados financieros consolidados. La NIF 11 de acuerdos conjuntos. Esos acuerdos conjuntos son sobre todo entre otras empresas. Es decir, cuando yo realizo un negocio, pero para poder desarrollar ese negocio necesito varios módulos o varios procesos diferentes. Por ejemplo, los buses. Los buses entonces tienen que tener una empresa que se dedica, digamos, a la carrocería del bus como tal. Entonces ellos compran todo el chasis del vehículo, luego eso le montan una carrocería, pero también necesitan otras empresas que realicen las sillas. Entonces son las empresas que realizan las sillas, otras empresas que realicen el cableado eléctrico de los buses. Entonces aquí es necesario, hay una empresa que no se va a dedicar a todo. Puede ser una empresa que se dedica a las carrocerías, otra empresa al cableado eléctrico y otra empresa a los muebles o sillas que hay dentro de los buses. Entonces, en este caso hay varios negocios articulados y esos varios negocios deben realizar unos acuerdos. Entonces, aquí aplicamos la NIF 11. Con relación a la NIF 12, nos habla sobre la información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Es decir, cuando yo ya tengo una empresa, soy propietario de esta empresa que estoy llevando la contabilidad, pero también soy propietario de otras empresas, o sea, tengo una participación
en otros negocios. Entonces, ¿cómo registro esa participación en otros negocios? En mi contabilidad me lo va a decir la NIF 12. Y la NIF 13 nos habla de la medición a valor razonable. Ese valor razonable se los voy a explicar más detalladamente en la tutoría número 7, porque es un tema un poquito más ya de contabilidad, un poquito más general. Entonces, este valor razonable es lo que siempre vamos a ver en contabilidad como el valor que yo voy a registrar. Siempre que yo tenga un valor a registrar, una transacción a registrar en contabilidad, yo la voy a medir con valor razonable. Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces aquí hay una breve descripción, igual esto ya está en la plataforma, todas estas diapositivas están en la plataforma para que le den una mirada, pero la verdad en esta tutoría no alcanzamos a ver tan detalladamente como yo hubiera querido, porque yo sí necesitaba que hiciéramos la retroalimentación del quiz pasado. Entonces, digamos, vamos a tratar de abarcar el tema lo más rápido posible. Entonces, como les decía aquí, para recapitular este resumen de las NIC, que es la norma internacional contable, la 17 nos habla de cómo se registran los ingresos por arrendamientos. Y aquí, ¿qué nos dice? Hay una descripción de qué maneja esa norma y cuál es el medio responsable. Es decir, yo tengo que mirar quién sería el responsable de cada uno de estos grupos normativos. Entonces, por ejemplo, para definir cuál es la ganancia por acción, pues es la empresa completamente. Si yo voy a tener ya un estado de resultados completo, yo voy a poder determinar una utilidad neta y sobre esa utilidad neta voy a poder determinar la ganancia por acción. Por ejemplo, acá, en contabilidad dice, la NIC 24, ¿quiénes definen las informaciones a revelar sobre partes relacionadas? ¿Qué son informaciones a revelar? Siempre que hablemos de revelación en contabilidad financiera o NIF, siempre estamos hablando de información a entregar, ¿cierto? A revelar es como a entregar o a informar. Entonces, si yo hago una revelación o una información de un registro contable, estoy hablando de una revelación. Esa revelación de partes relacionadas, obviamente, ¿quién será el departamento en la empresa que está encargado de esas revelaciones? Pues va a ser contable, la contabilidad o el área contable. Por ejemplo, acá activos fijos. Cuando hablamos de NIC 16, yo les decía propiedad, planta de equipo, vehículos, maquinaria, muebles enseres, eso es lo que también llamamos activos fijos. Entonces, ¿cuál será, digamos, el responsable en la empresa? Si la empresa tiene un detalle tal que tiene para cada uno de sus activos o para cada uno de sus registros un área que está, digamos, directamente responsable, puede ser que tenga una persona o un grupo de personas directamente responsables de los activos fijos, o lo que llamamos propiedad, planta de equipo, que es lo mismo. Bueno, voy a ir acá un poquito más rápido para tratar de evacuar todo el tema. Entonces tenemos la NIC 5, por ejemplo, activos no corrientes. ¿Recuerdan cuando veíamos por allá en la primera, segunda tutoría que habían dos tipos de clasificaciones importantes de los activos, que eran los activos corrientes y los activos no corrientes? Entonces, ¿cuáles eran los activos corrientes? Los que fácilmente se convierten en efectivo o en disponible. ¿Y cuáles eran los activos no corrientes? Lo que llamábamos los activos fijos, que ahorita en la otra NIC que vimos ahorita, en la diapositiva anterior, la llamábamos propiedad, planta y equipo, en la NIC 16. Son estos mismos activos fijos. En la NIC 5 lo que nos dice, o sea, en la NIC 16, NIC 16, nos habla de cómo se regulan o cómo se registran en contabilidad esta propiedad, planta y equipo. Pero en la NIF 5 lo que nos dice es, bueno, todo tipo de activos no corrientes mantenidos para la venta o para operaciones discontinuas, ¿cómo se registran en contabilidad? ¿Cuál es la diferencia entre un activo corriente y no corriente? Que el activo corriente fácilmente se convierte en efectivo o en disponible. En cambio, el activo no corriente inicialmente no está adquirido para la venta, sino que es un activo que adquirimos para prestarnos un servicio. Entonces veíamos en una tienda, por ejemplo, en una tienda, perdón, en una tienda, por ejemplo, el activo fijo o activo no corriente sería unos congeladores o unas estanterías. Esos serían los activos fijos de una tienda. Los congeladores, las neveras, las estanterías, ¿cierto? Pero resulta que esos activos fijos o activos no corrientes nos van a prestar un servicio, pero en el momento en que yo estoy realizando mi negocio en la empresa,
mi negocio es vender mercancías como mercado, si es un mini mercado o una tienda, mercado, helados, bebidas, todos estos inventarios no son activos fijos, son activos corrientes. ¿Por qué? Porque yo fácilmente los vuelvo efectivo. En cambio, el contenedor donde yo tengo esos inventarios, es decir, las estanterías o los congeladores, estos sí serían para mí activos fijos. En algún momento yo voy a vender esos congeladores. Si yo los vendo, igual los puedo vender y generar un ingreso por esa venta. Pero digamos que mi negocio no es vender congeladores, mi negocio es vender la mercancía de la tienda o del mini mercado. ¿Alguna aporte allí? Yo sé que algunos han tenido acercamientos en actividades económicas o conocen de algunos negocios, entonces me gustaría que si quieren participar acá, está abierto acá el chat para que participemos. ¿Qué activos fijos o no corrientes vemos en los diferentes tipos de negocios que hemos conocido en nuestra vida? Por ejemplo, acá David nos dice activo no corriente como una nevera, exacto, como los neveras, los congeladores de la tienda. Bueno, otro tipo de negocio que ustedes encuentren activos no corrientes de los que nos habla esta NIF 5. Activos no corrientes son los mantenidos que no están directamente relacionados con la operación, pero sí nos sirven, nos dan una utilidad para ya sea para contener, por ejemplo, en el caso de la tienda, para contener como una estantería esos productos o para tenerla en la cadena de frío en el caso de los congeladores. Bueno, no hay más aportes allí. Bueno, entonces seguimos. Tenemos, por ejemplo, la NIF 12, que nos habla de la información a revelar sobre participaciones en otras entidades, ¿cierto? Listo. Entonces seguimos. Aquí tenemos entonces la norma NIF para pymes. La NIF para pymes es lo que llaman en contabilidad financiera o en normas NIF, las NIF del grupo 3. Todas las empresas catalogadas como pymes son pequeñas y medianas empresas de unos montos de activos y unos números de empleados definidos que están regidas por el grupo 3. Siempre que ustedes escuchen NIF para pymes va a ser el grupo 3. Bueno, ¿qué nos dice ese grupo 3? El grupo 3 nos dice, están regidas por todas estas normas acá. Entonces ustedes ya cada una las vamos a ver, la pueden consultar en la plataforma en esta semana 5. Tenemos el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública o CTCP es el que, digamos, en algún momento nos rige toda la norma de información financiera en Colombia. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública también nos habla de por qué la Ley 1314 de 2009 entró, digamos, a modificar completamente la ley contable anterior, que era el decreto 2649 de 1993. Entonces, ¿quién entró, digamos, a modificar ese decreto 2649 de 1993? Esta Ley 1314 de 2009. Y como les decía ahorita, recuerda cuando yo les dije que las pymes, las NIF para pymes están regidas acá en este grupo 3. El grupo 1 son las NIF plenas, que son las multinacionales y empresas grandes. Y el grupo 2 está compuesto por otro tipo de empresas que ya vamos a ver más adelante. Entonces tenemos grupo 3, microempresas. ¿Qué son las microempresas en Colombia? Son las empresas que tienen unos activos totales menores de 500 salarios mínimos legales vigentes y que tienen menos de 10 trabajadores a su servicio o como empleados asalariados. Esas NIF son abreviadas porque por el tamaño de la empresa y por el monto de sus activos, pues obviamente no van a poder regirse por una NIF plena como si es el grupo 1. Es una NIF abreviada. Igualmente el grupo 2, NIF para pymes, son las empresas que son más grandes que las microempresas porque tienen activos entre 500 salarios mínimos legales vigentes y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. A ver, ¿quién me colabora acá? Catalina. Catalina, ¿me puedes decir cuántos son 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes? ¿Un aproximado de cuánto? ¿Cuánto será eso? Allí en el chat, Catalina, por favor. ¿Tú sabes cuánto es un salario mínimo mensual legal vigente?
David nos dice que 940.000, listo. Entonces vamos a hacer un aproximado de 940.000. Entonces tenemos 940.000 pesos es un salario mínimo mensual legal vigente. Y si lo multiplicamos por 500, esa cifra nos da 940.000 pesos por 500 salarios mínimos mensuales, nos da 470 millones. Entonces ya vemos que microempresa en Colombia está catalogada como una empresa que tiene activos menores a 470 millones aproximadamente y que tiene a su servicio menos de 10 trabajadores. Esta condición I, muy bien Catalina, entonces esta condición I, Catalina nos dice 450 millones aproximadamente, si a mí me dio 470 millones está muy cercano. Entonces cuando tienen la condición acá I, es que no solamente la microempresa para que cumpla con esta condición de estar en el grupo 3, es decir, de tener una obligación de NIF abreviadas, no son las NIF plenas como acá, tiene que tener no solo unos activos menores a 500 salarios mínimos, que es más o menos entre 470 millones y un poquito más, sino que también tiene que tener menos de 10 trabajadores a su servicio. Entonces, esta condición I siempre es, tenga los activos menores a 500 salarios mínimos y tenga adicionalmente, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, menos de 10 trabajadores. Bueno. Entonces, el grupo 2 lo que nos dice es, son empresas más grandes que microempresas, es decir, tienen activos mayores a 500 salarios mínimos, pero no tienen activos mayores a 30.000 salarios mínimos, es decir, sus activos están entre 500 y 30.000. Y ya tienen más de 10 trabajadores, tienen entre 11 y 200. Entonces, máximo 200, mínimo 11. Entonces, si tienen más de 11 trabajadores y menos de 200, y además sus activos están entre 500 salarios mínimos y 30.000, están catalogadas en el grupo 2. Y en el grupo 1 ya tenemos las NIF plenas. Las NIF plenas entonces son las en que en Colombia están obligadas las empresas grandes multinacionales o empresas que estén obligadas por una matriz. ¿Qué es una matriz? Una matriz es una empresa principal que rige unas empresas sucursales que están ya sean en el país o en el exterior. Entonces, siempre que hablemos de multinacionales, vamos a hablar de empresas que tienen varias sedes en varios países. Y esas sedes en varios países obviamente va a tener una casa matriz o una casa principal, una empresa, digamos, principal, y unas empresas sucursales, ya sea en el país o en otros países. Bueno, entonces esas son las condiciones para estar en cada uno de los grupos. ¿Cuál es el beneficio de estar en el grupo 3? El beneficio de estar en el grupo 3 es que no tenemos que llevar las NIF, o sea, la norma internacional plena, que son muchísimas normas como vimos acá, son todas estas, sino que tiene el beneficio de llevar unas NIF abreviadas. ¿Y cuáles serán esas NIF abreviadas? Entonces ya lo vamos a ver acá en adelante. Tenemos que llevar mínimo estos informes financieros, o sea, realizar continua capacitación de los conceptos de NIF a nuestro personal contable. Tenemos que tener un apoyo de un consultor especializado si vamos a aplicar unas NIF plenas. Pero si somos una microempresa, no tenemos, digamos, no tenemos un recurso económico para consultar a un especialista, entonces no necesitamos, digamos, consultar o el apoyo de un especialista para definir las políticas contables. Las podemos definir nosotros mismos como microempresarios. En el tema de los activos fijos, tenemos que definir unos saldos iniciales de los activos fijos, una valorización y un deterioro. ¿Qué es el deterioro? Lo que llamábamos antes la depreciación, que como les dije, vamos a dedicar una clase exclusivamente al deterioro y amortización y a otros conceptos contables que son bien interesantes. Parametrización NIF es el plan de cuentas, ese ya lo vimos, que era el decreto 2650, de ese hicimos un foro de consultas en la semana 2. Tenemos la equivalencia, que es la relación 1:1. Recuerden que la equivalencia, lo relacionado acá es cuando veamos la ecuación contable. Siempre debe estar balanceado, es decir, que los activos, que es la parte izquierda del balance, deben ser igual a la suma de las deudas más el patrimonio. Entonces debe haber una equivalencia. También tenemos acá que debe haber un balance de apertura, que es el que yo les llamaba ESFA, que es el estado de situación financiera inicial, balance de apertura. Debemos tener una integración contable, es decir, que debemos, si ya llevamos contabilidad antes de las NIF y vamos a implementar NIF, debemos tener una integración entre los balances anteriores y los nuevos balances bajo NIF. Y finalmente debemos sacar unos informes financieros que deben estar ajustados a la norma financiera.
Entonces tenemos una capacitación, si es necesario o no un apoyo a consultor, eso digamos no es obligatorio, algunas empresas lo van a necesitar, otras no. Tenemos que tener una parametrización de los activos fijos, tenemos unas equivalencias, un balance inicial o balance de apertura, una integración bajo NIF y el informe financiero final ya bajo NIF. Bueno, tenemos el ERP, ¿para dónde vamos? Yo les decía que lo que estamos actualmente en Colombia trabajando es las NIC y las NIF, ¿cierto? Que son las dos normas, digamos, que actualmente se manejan en Colombia. Pero están las ERP, que es para dónde vamos. ¿Qué será el ERP? Digamos que el ERP vincula en contabilidad estos 5 conceptos, que es un manejo de diferentes libros, tener una contabilización actualizada, eso es bien importante, o sea, que la contabilización de los registros o transacciones de la empresa esté al día. Tener unos informes y unas planillas, tener una integración contable, que es los que les decía yo acá en esta parte. Una integración contable es una integración bajo NIF, pero que involucre los saldos iniciales antes de que implementáramos las NIF. Y tener finalmente unos estados financieros, que no son más que, como ustedes ya vieron en el foro de consultas número 5, que ya casi todos participaron muy bien, esos estados financieros son no más que informes financieros, son unos informes de la actividad de una empresa en un periodo determinado. Bueno, número 2, hay que tener una política de activos fijos. Entonces, aquí en el chat, ¿qué son activos fijos? Otra vez, recordemos qué son activos fijos. Entonces, activos fijos o activos no corrientes. Exacto, son los bienes de la compañía. Muy bien, David. Entonces, están los bienes de la compañía y que usualmente no están para la venta, ¿cierto? Entonces, tenemos muebles y enseres, maquinaria y equipo, muy bien, Patricia. Tenemos vehículos, tenemos maquinaria, tenemos edificaciones, tenemos muebles, equipo de oficina y equipo de comunicación. Tenemos los inventarios, que estos inventarios, a diferencia de los activos fijos, estos inventarios sí están para la venta. Obviamente no quiere decir que los activos fijos no se puedan vender, sí, en algún momento los vamos a vender, pero lo que sí es la operación del negocio continua son los inventarios. Eso es lo que yo compro para la venta. Y finalmente tenemos que tener en esta implementación de las ERPs la herramienta de cálculo matemática financiera. Entonces ustedes van a ver, los que digamos vayan a ver en su plan de estudio, porque aquí hay varios diferentes planes de estudio, vayan a ver de pronto contabilidad financiera más adelante, van a ver que una herramienta principal para ver contabilidad financiera como tal, ya más a profundidad, esta es una introducción a la contabilidad financiera, pero una contabilidad financiera más a profundidad sería una contabilidad número 2, es las herramientas de matemática financiera. ¿Por qué? Porque bajo NIF, toda la norma financiera lo que nos dice es que se tiene que llevar a valor presente. Todos los cálculos financieros que hay que hacer se realizan a través de la herramienta de matemática financiera. Entonces, la norma local, como les decía, el plan único de cuentas, que el decreto 2650 todavía no, digamos, está totalmente derogado. ¿Por qué? Porque no hay un plan único de cuentas bajo NIF. Cada empresa puede definir su plan de cuentas. Tenemos que tener un documento, que es el documento que vamos a registrar en contabilidad. David dice los inventarios son activos corrientes. Muy bien. Entonces tenemos el plan único de cuentas, que se puede definir para cada empresa, no tiene que ser estandarizado. Tenemos un documento, que es el documento que vamos a registrar en contabilidad. Tenemos una integración contable, que obviamente es integrar los saldos anteriores con los saldos nuevos bajo NIF. Tenemos un subtotal de cuentas y tenemos unos reportes o informes financieros. Obviamente, como les decía, los reportes no es más que estados financieros. Estados financieros, informes financieros, reportes, todo es lo mismo. ¿Y qué nos dice la norma internacional? La norma internacional habla de un plan de cuentas, pero nos dice que cada empresa lo puede definir, no hay un PUC que está aquí para comerciantes, el PUC para comerciantes, el decreto 2650, no. La norma internacional hay un plan de cuentas para cada empresa diferente. Tenemos también un documento que es el que vamos a registrar en contabilidades, en eso somos iguales. Tenemos en una integración contable, obviamente igual. Tenemos un total de cuentas y tenemos unos reportes financieros que son los informes financieros. Estamos casi igual que la norma internacional. Bueno, voy a adelantarme acá a esta diapositiva porque ya vamos terminando. Entonces, aquí,
un altísimo porcentaje de las transacciones ingresadas en contabilidad tradicional, o sea, lo que llamábamos antes el decreto 2649, frente a la contabilidad ahora, que es la norma NIF, la contabilidad financiera bajo NIF, obviamente una de las principales, digamos, diferencias con la contabilidad NIF es la norma fiscal. Yo les decía en una tutoría pasada que las normas financieras bajo NIF tienen una diferencia, es que todavía en el tema fiscal se está aplicando ese decreto 2649, es decir, en el tema de impuestos. Para automatizar este proceso se creará una planilla de equivalencias que le permita al sistema, cuando se ingrese una transacción de la contabilidad tradicional fiscal, que automáticamente se recodifique en la contabilidad bajo NIF. ¿Esto para qué lo hacen las empresas? Para que tener dos contabilidades, digámoslo así. Tener una contabilidad tradicional, que es la fiscal, decreto 2649, que es para tema de impuestos, y tener una contabilidad bajo NIF. Entonces, para tratar de unificar estos dos esquemas, lo que hacen es registran todo como si fuera contabilidad tradicional y luego automáticamente el software contable le recodifique con la contabilidad bajo NIF. Eso es lo que están haciendo en este momento las empresas para poder tener una equivalencia acá en estas dos contabilidades o dos esquemas contables. Bueno, aquí vamos en contabilidad fiscal, seguimos con el decreto 2649, que es la contabilidad para los impuestos, y tenemos la contabilidad bajo NIF, activos fijos, cartera, demás módulos. Esa es la integración contable. Un pequeño porcentaje de transacciones bajo NIF vendrán en forma automática desde los módulos satélites. ¿Cuáles son los módulos satélites? Yo voy a tener un módulo de inventarios, un módulo de cartera, un módulo de activos fijos, y todo eso se va a integrar en una sola contabilidad. La digitación contable, entonces obviamente lo que les decía en la diapositiva pasada, una digitación bajo contabilidad fiscal, una equivalencia, una recodificación, y ya entonces se viene alimentando toda la contabilidad bajo NIF por diferentes módulos, por una digitación manual y por los módulos automáticos de activos fijos, módulo automático de cartera y un módulo automático de inventarios, por ejemplo. Están los informes financieros, es lo que yo le decía, estados financieros, los mismos reportes. Tenemos aquí la diferencia entre la contabilidad tradicional y las NIF. Tenemos un comprobante, un centro de costos, una tasa de cambio y unos terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que en contabilidad tradicional o la del decreto 2649 teníamos un comprobante, unos centros de costos. Lo que pasa es que en bajo NIF es bien importante este tema de la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque obviamente, como es una norma internacional, ella va a regirse por una sola, digamos, tasa de cambio, que usualmente la moneda para efectos económicos a nivel mundial es el dólar. Y la moneda en Colombia para contabilidad siempre va a ser el peso. Entonces aquí es bien importante en bajo NIF tener en cuenta esta tasa de cambio. Listo, esa es la tutoría de hoy. Les agradezco muchísimo la participación. Espero me disculpen los inconvenientes. En este momento voy a tomar asistencia, por favor, para que aquí en el chat podamos registrar la asistencia. En este momento voy a registrar acá en el chat. Tengo a Patricia, tengo a Alexander, tengo a Catalina, tengo a David, tengo a Natalia, tengo a Johan y tengo a Sandra. Espera un momentico acá. Está Johan, muy bien, presente. Está Sandra. Está David. Está Johanna. Está Catalina. Está Natalia. Está Alexander. Está Patricia. Listo. Entonces tenemos 3, 6, 7, 8 personas en la clase en este momento. Entonces a esto les voy a registrar la asistencia el día de hoy. Entonces confirmo Johan, Sandra, David, Johanna, Catalina, Natalia, Alexander y Patricia. Muchísimas gracias a todos. Entonces en la próxima tutoría recuerden que tenemos
las exposiciones. Vamos a empezar entonces con el grupo número 1 y así nos vamos yendo con los 5 grupos. ¿Alguna duda sobre las exposiciones? Listo, gracias a ustedes. ¿Ya acabó?